bendiga, mis hermanos. Estamos estudiando, estamos continuando con nuestro estudio sobre Jesucristo en los libros de la Biblia. Un estudio donde vemos las profecías que nos hablan de Cristo en el Antiguo Testamento y cómo nos revelan lo que Jesús vendría a hacer. En el Antiguo Testamento, recordemos, Jesús no había venido, y de manera que varios autores de los profetas del Antiguo Testamento no conocían completamente el panorama cuando daban esa profecía sobre Cristo. Nosotros, que nos ha tocado el futuro de ellos, podemos decir, ya conocemos, entendemos los textos claramente. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un libro muy bonito, muy interesante, el libro de Zacarías. Y ya desde ahora yo le invito que si trae ahí su Biblia, abra su Biblia de una vez ahí en Zacarías. Es un libro muy interesante. Déjeme decirle que Zacarías contiene muchas profecías sobre el Mesías. Incluso algunos lo han llamado el libro más mesiánico de todos los libros del Antiguo Testamento. Ya vimos a Jesucristo en el libro de Génesis, Jesucristo en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues de todos, dijéramos hasta del libro de Isaías, Zacarías es el libro más mesiánico, el que habla mucho sobre Jesucristo. Incluso en Apocalipsis, Zacarías es uno de los profetas más mencionados o más citados. ¿Qué nos dice Zacarías sobre Jesucristo, hermanos? No vamos a poder verlo todo, y la verdad, pues yo quería que no se extendiera mucho el mensaje de hoy. Nada más tenemos media hora. Espero que no nos extendamos, pero yo sé que van a ver algo muy interesante, muy hermoso, y es solamente una probadita de todo lo que trae Zacarías acerca de Jesucristo. Lo que sí nos pone a pensar es que, si ustedes recuerdan, los profetas anteriores, Joel, Amós, Abdías, nos muestran, y hasta dije varios de ellos, no hablan exclusivamente de Jesucristo, del Mesías, solamente nos muestran como una foto futura. Así va a terminar la historia, así van a terminar los tiempos. Israel va a ser la capital del mundo, habrá un rey que va a gobernar eternamente y para siempre en todo el mundo. Todos los pueblos, naciones vendrán a Jerusalén, pero no nos muestra qué es Jesucristo, cómo nacería, qué cosas haría. Zacarías sí nos da varios detalles de esto, y encontraba un dato interesante. Zacarías escribe en una época en la que el pueblo regresó del exilio de Babilonia, están reconstruyendo la ciudad, están reconstruyendo el templo, pero dicen, yo veo que sea muy difícil tanto reconstruir la ciudad, el templo. Es muy difícil que vuelva a haber un rey en Israel, es casi imposible. El imperio persa gobierna el mundo, y si ponemos un rey nos van a matar, nos van a destruir. Y es en ese pensamiento, dijéramos, tan terrible de caos, un pensamiento de no vamos a prosperar, no se va a tener las cosas como antes, no va a funcionar, cuando Dios le da esta profecía a Zacarías. Como si Dios dijera, yo sé que te está faltando la fe, yo sé que te cuesta creer, y si te digo que creas, aunque no te muestre yo nada, va a ser muy difícil para ti. Como si Dios le dijera a Zacarías, les voy a adelantar un poquito de lo que va a hacer Jesucristo. Quiero que crean, quiero que lo esperen, el Mesías viene. Vamos a leer ahí en Zacarías capítulo 2, versículo 10, para empezar este estudio. ¿Qué nos dice Zacarías sobre Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Leámoslo juntos, hermanos. Dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Qué palabras tan hermosas. El Dios que está en los cielos dice ahora:
Canta y alégrate, Israel, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré, habitaré en medio de ti, ha dicho Jehová. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es tan maravillosa, Padre. Y este estudio que tú, Señor, hablas a nuestro corazón en esta noche, Padre, es especial, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestro corazón, Padre. Quebrántanos, Señor, Padre, y que seamos oidores, hacedores de tu palabra siempre, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, Señor, a estas profecías que hablaban de Cristo y que aún hoy, Señor, siguen tocando en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les dije que sería una probadita nada más pequeña, así que no quiero ir corriendo, pero vamos a ir viendo poco a poco. Número 1, el siervo, el renuevo del Señor. Zacarías da estos dos nombres acerca de Cristo: el siervo, el renuevo del Señor. Dice Zacarías capítulo 3 versículo 8: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. El sumo sacerdote en tiempos de Zacarías se llamaba Josué. Josué y sus amigos que están con él, el versículo dice que son varones simbólicos. Esta profecía va para ti, Josué, y tus amigos que están ahí. Bueno, en realidad no es directamente para ti. Son simbólicos, como lo que veíamos, son una sombra de lo que va a suceder en el futuro. Dice Zacarías 3:8, ahora en la versión Dios habla hoy: escucha bien, Josué, sumo sacerdote, y escuchen también tus compañeros de la junta sacerdotal, pues todos vosotros sois como una señal profética. Voy a traer a mi siervo, el retoño. Una señal profética. Todos ellos pues eran símbolos de Israel en el futuro y anticipaban la llegada del Mesías. Pero como dije, aquí se usan dos frases o dos nombres para referirse al Mesías. La primera es mi siervo. Y esto nos habla de la obediencia completa de Jesucristo. Es uno de los nombres de Cristo, mi siervo, porque Jesús obedecería al 100% a su Padre, a Jehová. De lo humilde también que sería Jesucristo es ese nombre. El nombre mi siervo nos muestra una obediencia completa de Jesucristo, una humildad en sus posesiones. También nos dice la palabra mi siervo. Como es un servidor de Dios, un siervo de Dios que obedece 100%, no vendría Jesucristo a tener a formar un imperio grande, dice. No, sería como un esclavo, como un siervo. Los profetas Isaías y Ezequiel también llamaron a Jesús el siervo de Dios o el siervo de Jehová en sus profecías. Una la tenemos, por ejemplo, ahí en Isaías 42:1, dice Isaías 42:1: he aquí mi siervo, refiriéndose a Jesucristo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El profeta Ezequiel también le llama a mi siervo y dice ahí en Ezequiel 34:23: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Si usted ha estado con nosotros en esta secuencia de estudios de Jesucristo en los libros de la Biblia, recordará que cuando vimos el libro de Ezequiel, ¿por qué se refiere a Jesús y dice mi siervo David?
Bueno, cuando Ezequiel escribió estas palabras, hacía muchos años que el rey David ya había muerto. Entonces, ¿cómo iba a decir Dios? Les voy a enviar al que se murió hace tiempo para que los apaciente. Sí, está puros huesos. Realmente se refiere, les voy a enviar a un descendiente de David, un descendiente del rey David. Por eso dice, las apacentará a mi siervo David, un descendiente del rey David. Esa es en la palabra mi siervo. Y ahora en la palabra renuevo. En la palabra renuevo, que es como le llama también al Mesías, la palabra renuevo, esto nos habla de que el Mesías tendría un comienzo humilde e iría ascendiendo poco a poco hasta dar fruto y prosperar. Iba a ser como un renuevo, un palito pequeñito con una hojita y se mira apenas, se mira. Pero así va a ser su comienzo, muy humilde, muy sencillo. Y va a ir creciendo hasta ser un árbol frondoso, a dar fruto y prosperar. Ahí mismo, Zacarías capítulo 6, versículo 12, en la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: darás este mensaje, así dice el Dios Todopoderoso, yo haré que de aquí salga un hombre para que reconstruya mi templo y lo llamaré Renuevo. Él se vestirá como rey y ocupará el trono para reinar. Compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos dos. Renuevo, dice, empieza pequeñito, pero él será un rey, va a ir creciendo. Compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos dos. Y tal vez aquí queda un poco de dudas. Si Jesucristo es el rey, ¿quién es el sacerdote? Porque el diablo que todo copia, la Biblia habla de que hay un anticristo y un falso profeta, como si fuera un líder político y un líder espiritual, un anticristo y un falso profeta. Y cuando venga el Mesías también va a tener su sacerdote al lado. Bueno, punto número 2, el sacerdote rey. Ese es otro de los nombres que Zacarías nos revela acerca de Jesucristo, el sacerdote rey. Zacarías capítulo 6, versículo 13: Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Déjeme decirle, hermano, que el oficio de sacerdote y el oficio de rey son muy diferentes. En toda la historia del pueblo de Israel no existió nunca un sacerdote rey, nunca. Es imposible que alguien posea los dos oficios, porque Dios escogió que la tribu de Judá sería la tribu de los reyes. Tú naciste en la tribu de Judá, pues eres descendiente del rey David y es muy probable que seas el futuro rey, es príncipe. Pero si naciste en la tribu de Leví, entonces Dios escogió a la tribu de Leví como la tribu de los sacerdotes. ¿Eres de la tribu de Leví? Probablemente eres descendiente de Aarón. Probablemente, si no sirves como sacerdote en el templo, tal vez podrías llegar a ser sumo sacerdote si eres descendiente de Aarón. Pero note pues que los sacerdotes gobernaban la vida religiosa del pueblo y los reyes gobernaban la vida política. Si alguien de la tribu de Leví quería ser rey, no podía ser rey, porque la tribu de Leví estaba destinada a ser sacerdotes en el templo, a servir a Dios en el templo. Y si alguien de la tribu de Judá, de los reyes, quería ser sacerdote, no podía ser, porque la tribu de Judá era exclusiva, la tribu de los reyes.
La Biblia nos cuenta en la historia de Israel cómo hubo un rey muy bueno que empezó a buscar a Dios y la gente lo alababa y la gente lo quería y decía, desde que Él está, pero qué administración tan buena, qué inteligente es, gloria a Dios por este rey que nos dio, la economía está prosperando, el país está prosperando. Y él se sintió que era tan excelente rey que dijéramos, el cargo de rey le quedó chiquito y dijo, ¿qué me falta ahora? Pues servir en el templo. Si ya soy rey, ahora quisiera entrar al templo y servir ahí, poner el incienso, quemar una ofrenda. Y se le ocurrió un día meterse al templo. Los sacerdotes le dijeron, rey, ese oficio no es para ti. Y mire lo que pasó, segundo de Crónicas 26, 17 al 21. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Has pecado. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enojó, se llenó de ira. ¿Cómo que no puedo ofrecer el incienso? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. En nuestros tiempos, imagínese que en su enojo le sale cáncer en la frente, una llaga ahí de cáncer. Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y el 21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Dice ahí, hermanos, claramente cómo fue el día que el rey se metió a servir como sacerdote, fue su último día como rey. Ese día podemos decir, ahora su hijo, súbanlo al trono, y él se la pasa en una casa y muere de la lepra que Dios le puso. Por eso cuando Zacarías escribe ahí en Zacarías 6:13, el final que dice, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Pensamos, entonces, ¿el Mesías será rey? Jesucristo, el Mesías que viene, será rey. ¿Y quién será el sacerdote que va a estar a su lado? La nueva traducción viviente nos lo explica mejor este versículo. Lo leamos en la nueva traducción viviente. Dice, así es, Él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. No es Jesucristo rey y un sacerdote como la copia de Satanás, el anticristo y el falso profeta. No, Jesucristo es el sacerdote rey. Es el único que puede tener los dos oficios. Porque el tiempo es corto, no podemos explicar claramente cómo se dio o cómo sucedió esta situación, que Él puede ser sacerdote rey. Pero notamos algo, después de tantos sacerdotes y reyes corruptos que había tenido la nación de Israel, la profecía de Zacarías dice, un día habrá un sacerdote rey y Él va a guiar a Israel. El Mesías será sacerdote rey
gobernará a su pueblo y también gobernará en los corazones de todos los que crean en él. Líder político de Israel, líder espiritual para todo el que crea en él. El sacerdote rey. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver este punto porque es muy interesante. Espero que no nos lleve mucho tiempo, pero lo va usted a disfrutar mucho. Ahí en su Biblia vamos con el tercer título. Y le digo que hay muchos títulos más que habla Zacarías, pero no los vamos a poder ver esta noche. Dice Zacarías, el punto número 3, el buen pastor. 3 cosas estamos viendo hoy sobre Jesucristo en el libro de Zacarías. El siervo, el renuevo del Señor. Número 2 dijimos el sacerdote rey. Y número 3, el buen pastor. Yo ahora le invito a que vaya a su Biblia en Zacarías capítulo 11. Aquí Zacarías nos muestra una situación y como dije, Zacarías está presentando una sombra de lo que sería en el futuro. La sombra, pues, dijéramos, hasta si yo hago en mi sombra un puño así, en la sombra no sabe si es una mano, si es un martillo, no se entiende. En cambio el original pues tiene color, nos muestran en 3D todas las dimensiones y así pasa con Jesucristo. Al ver a Jesucristo entendemos todo, pero al ver algunas profecías que son sombra, nos muestran una parte, pero no todo completo. Vamos ahí a Zacarías capítulo 11, versículo 4. Y encontramos, como es una sombra de lo que sería en el futuro, déjeme decirle que este pasaje, dijéramos que hay, no digo 2 interpretaciones, sino dijéramos la sombra y el original. Y la sombra apunta hacia el original, pero no nos da detalles claros. Nosotros que ya sabemos qué pasó y quién es Jesucristo, podemos ver un poco de mejor los matices, se puede decir. Así que dividí este pasaje en 2 partes. El presente de Zacarías, que es lo que vivió Zacarías cuando él estaba escribiendo esta profecía, y le vamos a llamar el futuro, pero no este futuro de nosotros, para nosotros ya es pasado. El futuro cuando el Mesías o cuando Jesucristo estaría sobre la tierra. Así que vamos a ver este pasaje en dos direcciones: lo que vivió Zacarías cuando él escribió y lo que sucedería cuando Jesús estaba pisando la tierra. Vamos en el versículo 4, Zacarías 11:4, dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. En el presente de Zacarías, Dios le dice a Zacarías: apacienta mi pueblo Israel, porque a causa de sus muchos pecados lo voy a destruir, lo voy a castigar. Y por eso dice, como yo sé que los voy a castigar, le dice a Zacarías: apacienta las ovejas de la matanza. Eso es lo que les va a pasar. Dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente: el Señor mi Dios dice, ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Aquí nos lo aclara un poco más. Mira, esta versión dice: Zacarías, ve a cuidar a mi pueblo Israel. Sí, ese rebaño que ya está destinado para el matadero, por sus muchos pecados, viene otro pueblo a conquistarlos y serán destruidos. Ahora en el futuro, cuando Jesús pisó la tierra, podemos ver este versículo: a Dios diciéndole a Jesús, el Padre diciéndole al Hijo: apacienta a mi pueblo que está próximo a ser castigado. El Padre enviando a Jesucristo: ve, apacienta a mi pueblo, apacienta a Israel, próximamente viene un castigo hacia ellos. Versículo 5, vamos a Zacarías 11:5. Ahora en la traducción en lenguaje actual lo tengo acá para que abreviemos tiempo y entendamos un poco más claro. Dice la traducción en lenguaje actual: los que las compran las matan sin ninguna compasión,
Los que las venden dicen, gracias a Dios ya soy rico. Y ni siquiera sus propios pastores se compadecen de ellas. En el presente de Zacarías, aquí Dios se está quejando de lo que pasa con las ovejas, el pueblo de Israel. Y dice Dios, mira Zacarías, ni siquiera sus pastores tienen compasión de ellas. ¿Quiénes pastoreaban al pueblo de Israel? Los ancianos, los escribas, los sacerdotes, por mencionar algunos. En el futuro de Jesucristo, esto que pasa con las ovejas, Dios lo sabe, hermanos. Y por eso Dios le dice a Jesús, como Dios sabe en el futuro donde está Jesucristo pisando la tierra, que dice, los que las compran las matan a mi pueblo. Los que las venden, los que venden como esclavos a mi pueblo, dicen gracias a Dios ya soy rico. Y podía ver Dios a los romanos oprimiendo a Israel, oprimiendo, y hasta Jesús dijo, si algún soldado te dice, órale, cárgame esta carga por 1 milla, dice, cárgala 2 millas, por favor, dice. Pero date cuenta que el pueblo estaba oprimido por los romanos. Dios sabía esa situación, y por eso es que en el versículo 4 le dijo a Jesús, apacienta las ovejas de la matanza. Yo sé lo que está pasando en mi pueblo. Zacarías 11:6, siguiente versículo dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en su mano, en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. En el presente de Zacarías, Dios ve que todo el pueblo anda perdido. El pueblo de Israel no le obedece. Y los que pastorean al pueblo, sacerdotes, escribas, y dijimos ahí otros también más, ellos también andan perdidos, dice. Así que Dios decide castigar a Israel enviando a otra nación que lo conquiste, porque dice, tanto el pueblo como los que pastorean a mi pueblo Israel están perdidos. Y como este castigo viene de parte de Dios, dice ahí en el texto, ya no tendré más piedad. Se acabó mi paciencia. Y para que los que piensan, no, Dios tiene que aguantar todo, aquí vemos un ejemplo claro. Dijo Dios, se acabó. Yo entregaré los hombres, dice. Y todavía dice al final, yo no los libraré de sus manos. En el futuro, cuando Jesús pisó la tierra, vemos que Dios también castigó al pueblo de Israel. Por eso dijimos simbólicamente que Dios le estaba diciendo a Jesús, apacienta mis ovejas de la matanza. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, el imperio romano rodea la ciudad y destruyen templo, palacio, casas, destruyen todo. Así que estas palabras también se cumplieron con el pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Ya no tendré más piedad. Yo entregaré los hombres, no los libraré. Se acabó el tiempo. Vamos al versículo 7. Zacarías 11:7 dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. En el presente del profeta Zacarías,
El profeta cumple con la palabra que Dios le dijo en el versículo 4, apacienta las ovejas de la matanza. Entonces él está apacentando las ovejas y dice que en esa labor que tiene de apacentar las ovejas, Zacarías toma 2 callados. ¿Qué es un callado? Los callados son la vara de los pastores. Si usted ha visto una figura donde se ve un pastor en un cuadro, donde sea, donde está con una vara y la cabecita está como en forma curviada, ese es el callado del pastor. Una vara que sirve al pastor para apacentar las ovejas. Y dice Zacarías, tú, Señor, me enviaste a apacentar a tu pueblo. Bueno, pues ahí voy, Señor. Y en esta labor de apacentar al pueblo de Israel, yo tomé 2 callados. El nombre de los callados nos dice cómo está apacentando Zacarías al pueblo de Israel. Y dice, a uno de los callados, una de las varas, le puse por nombre gracia. Gracia significa bondad. Voy a apacentar al pueblo de Israel, pero lo voy a apacentar con bondad. Se han portado mal, no te buscan, Señor, no hacen las cosas bien, pero no voy a ser áspero con ellos, los voy a apacentar con bondad. Y el otro callado se llama ataduras, que quiere decir unión. Tal vez ya se pelean entre ellos, yo voy a hacer que se quieran, yo voy a hacer que se amen, que se vuelvan a unir como un solo pueblo. Eso es en el presente de Zacarías. Ahora, en el futuro de Jesucristo, cuando Jesucristo pisó la tierra, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que vino a apacentar al pueblo de Israel. Note que el texto dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. Y si Jesús es ese Mesías que vendría, ese buen pastor, pues Jesús, ¿qué cree? Él apacentó las ovejas del pueblo de Israel. Dice en Mateo 15, 24 al 26, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Usted reconoce este pasaje y conoce la historia. Una mujer que tiene una hija endemoniada y le dice, ayúdame, Jesucristo, Hijo de Dios, ayúdame. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy enviado a apacentar el rebaño. No me enviaron a otro lado. Yo vine de parte del Padre como el siervo obediente a apacentar el rebaño del pueblo de Israel. Y esa respuesta que da Jesús, hermanos, nos muestra el compromiso que tenía Jesús por apacentar, por cuidar al pueblo de Israel. No se andaba perdiendo el tiempo por otros lados, no, aquí me envió el Padre, a estas ovejas me envió, este es mi compromiso. Las ovejas que serían llevadas al matadero. Zacarías 11:7, en la versión traducción en lenguaje actual, dice, yo me dediqué a cuidar de las ovejas que irían al matadero y di especial atención a las ovejas más débiles. Yo tenía 2 varas de pastor, a una de ellas le llamé bondad y a la otra la llamé unión. Dice, di especial atención a las ovejas más débiles. Y le digo lo que escribió Zacarías como una sombra de lo que pasó con Jesucristo. Y vemos a Jesucristo apacentando las ovejas, dedicado con Israel y preocupándose por los más débiles, sanando a los leprosos, o estando con los pobres, estando con los desamparados, preocupándose por las viudas, por los niños. Apacenté a las más débiles. Y luego dice el mismo texto, 2 varas de pastor, bondad y unión. Jesús pastoreó al pueblo de Israel con bondad y procurando la unión del pueblo de Israel.
que todos se amaran, que todos permanecieran unidos. Jesús vino como el buen pastor, con gracia, dice, con bondad, con unión, dice. No llegó condenando, llegó con bondad, con gracia. El siguiente versículo, Zacarías 11:8, léalo conmigo, dice: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. En el presente de Zacarías no se sabe a ciencia cierta cuáles o quiénes fueron esos 3 pastores. Pero aquí vemos que le quitaron la paciencia a Zacarías y además estos pastores aborrecían a Zacarías. En el futuro, cuando Jesucristo pisó la tierra, estos 3 pastores probablemente se refiera a los que pastoreaban a Israel cuando Cristo vino al mundo. En tiempos de Jesucristo, los sacerdotes, los ancianos, los escribas pastoreaban a Israel. Y dice ahí: y destruí a 3 pastores en un mes. Destruí. Jesús confrontó la hipocresía de los líderes religiosos, y como ellos le rechazaron, estos 3 oficios fueron quitados poco tiempo después. Dios puso fin a estos oficios tradicionales de mediadores, sacerdotes, líderes religiosos, y se los quitó para ahora hacernos a nosotros reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También notamos que los líderes religiosos aborrecieron a Jesús. Incluso los sacerdotes orquestaron su muerte, y por eso dice el texto ahí al final: el alma de ellos me aborreció a mí. Note cómo la sombra, Zacarías diciendo: yo hice esto, y en el futuro Jesucristo diciendo: yo con el pueblo y los que apacentaban al pueblo me aborrecieron a mí. Zacarías 11:9, siguiente versículo: y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. En el presente de Zacarías, el profeta se preocupó por el pueblo, fue a apacentar a las ovejas de la matanza con bondad, con unión, pero el pueblo no le hizo caso. Así que Zacarías decide dejar su oficio de pastor al pueblo. Ya no las apacentaré, ya me tienen harto. No quieren buscar a Dios, dice Zacarías. La que se muere, que se muera. La que se quiera perder, que se pierda, dice. Y las que queden, pues ya que ninguno obedece a Dios, que se coman entre ellas, ya, no importa. En el futuro, cuando Jesús pisó la tierra, Jesús fue enviado a Israel y ellos le rechazaron. Dice San Juan 1:11, no sé si está ahí, San Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue rechazado por los judíos, y ese rechazo abrió la puerta para que la salvación viniera a nosotros, que no somos judíos. Entonces note cómo cuando el rechazo viene a Jesús, se abre la puerta de salvación para los no judíos. Cuando el rechazo viene a Zacarías, dice Zacarías: pues ahí muere, ya que hagan lo que quieran, ya no los voy a apacentar. En el caso de Jesús dice: ustedes no quisieron, ahora la puerta es para todo el mundo. Zacarías 11:10, el siguiente versículo, dice Zacarías 11:10: tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Quebré el cayado gracia. En el presente de Zacarías, hermanos,
Dios dejó a un lado su bondad. Ya no protegería más a Israel. He sido bueno contigo, dice, pero tú no quieres nada conmigo. Bueno, quiebro este cayado para apacentar a mi pueblo. Ya no más lo voy a apacentar con bondad. Por lo tanto, vienen las naciones a conquistarlo. Vendría Babilonia a hacer desastre, a destruir el templo y a llevarse muchos cautivos. En el futuro, cuando Jesús pisó la tierra, Jesús vino a traer salvación a Israel. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua de Israel. Pero como ellos lo rechazaron, ahora la gracia y la bondad ya no es exclusiva de Israel nada más. Se quebró, dice. Yo quise ser bueno contigo, dice, pero como me rechazaste, ahora ya no es solo para ti. Ahora la gracia y la bondad son para todos. Zacarías 11:11, el siguiente versículo, ya vamos llegando al final. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y es que en tiempos de Zacarías, como en tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, todos se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. No fueron ciegos, se dieron cuenta. Mira, no quisiste, se te acabó la oportunidad. Hasta aquí llegó, ya no más bondad, dice. Y terminamos con el versículo 12 y 13, Zacarías 11, 12 y 13, dice, léalo conmigo. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En el presente de Zacarías, Zacarías el profeta, al ver que quiso apacentar y el pueblo no quiso volverse a Dios, y cuando los deja, pues hagan lo que quieran ya, dice Zacarías, se pregunta, ¿cuál es mi salario por preocuparme por ustedes? ¿Cuál es mi salario por preocuparme por el pueblo de Israel? Y dice que el pueblo dijo, 30 piezas de plata. Eso me dan por tratarles con bondad, por esto. Y Jehová dijo, hermoso precio con el que me han apreciado, échalo al tesoro del templo. Tu labor fue hacia Dios, le dice Dios a Zacarías. Lo que te dieron, dalo como una ofrenda para el templo. ¿Por qué dice hermoso precio con que me han apreciado? Porque en el futuro, cuando Jesús pisó la tierra, ese precio se pagó por él. Jesús, como si él preguntara ahora, ¿cuál es mi salario por traer misericordia y bondad al pueblo de Israel? ¿Cuál es mi salario por venir como el buen pastor? ¿Cuál es mi salario por sanar al leproso? ¿Cuál es mi salario por traerles la palabra? Por alimentar a los 5,000. ¿Cuál es mi salario por morir en una cruz por ustedes? 30 piezas de plata. Solo eso. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión del mensaje de esta noche, 30 piezas de plata. Eso es lo que costó el amor de Cristo, hermanos. 30 piezas de plata. En esa cantidad evaluaron su trabajo de apacentar al pueblo de Israel,
de preocuparse por los enfermos y de hablarle la palabra de Dios. Pero dejemos el pasado de Zacarías. Ahora vengamos al futuro de nosotros. ¿Y tú qué precio le pones a lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Qué precio le pones? Jesús esta noche nos dice: ¿cuál es mi salario por morir por tus pecados? ¿Cuál es mi salario por cuidar de ti todos los días? ¿Cuál es mi salario? Vengan, hermanos, vamos a orar. Es buen momento para decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo creo que todo lo que tengo nunca podrá pagar todo lo que tú has hecho por mí. Entrégale tu vida a Cristo. Y si ya eres cristiano, pues también afirma tu corazón. Él se merece el 100% de nuestro corazón, de nuestra obediencia, no el 50, no el 80. ¿Cuál es el salario por darlo todo por ti? Él se merece toda nuestra vida y mucho más, mucho más. Vamos a cantar este coro mientras se acercan. Vamos, venga a platicar con el Señor. Abra su corazón y platique con Dios directamente lo que Dios ha tocado en su vida. Y vamos a orar también por los que vienen enfermos. Al borde De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Sí, Señor bendito Padre, tantas cosas que tú hiciste por el pueblo de Israel, Señor. Nos duele ver que ellos no quisieron, Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice tu palabra. Pero ¿qué hay de nosotros ahora, Señor? ¿Cuál es el salario que le daríamos a Cristo? El pueblo de Israel 30 monedas de plata le pagó al profeta por predicar. 30 monedas de plata Jesucristo costó. Y nosotros, Señor, ¿qué precio daríamos por todo lo que tú ya hiciste, Señor? Perdona nuestros pecados. Hoy te entregamos nuestro corazón, nuestra vida entera, Señor, te pertenece, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos todas nuestras cargas delante de ti, Señor.